Y bueno, voy a presentar a Juan Carrá, que va a ser el primer panelista de la noche, que es periodista y escritor, especializado en crónica policial. Fue distinguido por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón con el Premio Alfonsina en el rubro Creación Literaria. Es redactor y editor de Policiales y Cultura en el diario El Atlántico. Publicó artículos, crónicas y cuentos en los diarios Página 12, Perfil y Clarín y el portal Cosecha Roja. Dicta clases de periodismo en el Instituto Beter y en 2011 participó del taller Narrativas de la Narcocultura en América Latina, organizado por el FNPI y la UNSAM. Publicó Lloran mientras mueren, Lima, un sábado más, que es una excursión potente y vertiginosa en los mundos del boxeo y el AMPA, y Crímenes Causa, entre otras obras. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me encanta que hayan podido hacer este tipo de actividades. La verdad que me encanta escuchar hablar de boxeo y bueno, que me hayan invitado a hablar a mí de boxeo también es algo que me honra primero y que sobre todo compartir con semejantes monstruos. No sé, recién escuchaba a Martín y qué difícil hablar después de Kogan, ¿no? Es tremendo. Bueno, a ver, como decían ahí en la breve bio, yo soy periodista y soy escritor de ficción. Tengo una novela que habla de boxeo. Soy escritor de novela negra, en realidad mi palo es ese. Y cuando estaba por escribir mi tercera novela, que es Lima, tenía ganas de empezar a escribir algo que sinceramente me llenara, tenía ganas de escribir algo sobre más que tuviera que ver conmigo, por más que fuera en el ámbito de la novela negra policial. Y quise unir dos pasiones, que es esto, la literatura policial, con algo que traigo desde muy chiquitito, que es el boxeo. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, los tres fueron jueces de tarjeta, incluso mi abuelo y mi bisabuelo llegaron a ser fiscales regionales. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores del Bristol Stadium Mar del Plata, que fue uno de los, quizás, templos del boxeo en el interior del país, más allá de lo que pasaba en Capital. Y por supuesto me crié con anécdotas increíbles, viendo fotos de mi abuelo con Selpa, con Ubaldo Néstor Sacco y con varios más. Cuando tenía 10 años fue la primera vez que mi papá me llevó a ver boxeo. Fue en el Superdomo de Mar del Plata. Me acuerdo que llegamos, era de noche ya, pero llegamos mucho antes de que empezara la velada. Me acuerdo que entramos por una puerta del costado que tenía la vieja carpa y que bajamos unas escaleras y que desde arriba se veía, estaba todo oscuro y solamente se veía el ring. Eso fue como el primer impacto, eso fue mi primer contacto real, sí, cara a cara con el boxeo, la luz que solo ilumina en el centro el cuadrilátero. Empezamos a bajar las escaleras, yo me acuerdo que iba con un Montgomery muy chiquitito, siempre fui muy peticito, cuando tenía 10 años ni existía, así. Y mi papá en un momento pasamos por el ringside y me dice, quédate sentado acá, yo ya vengo. Y se fue a los camarines, ahí a buscar, creo que mi abuelo, no sé a quién. Y me quedé solo, mirando el ring. Había visto peleas por televisión, ya por supuesto. Y el silencio y esa luz ahí que alumbraba el cuadrilátero fue como una sensación extrañísima. Y como de miedo, ¿no? Había algo como del orden del miedo ahí, pero también de la inquietud. Al ratito me vino a buscar, bueno, fuimos a camarines, ahí, bueno, boludeé como, no sé, por todos lados con los boxeadores. Era un festival local, peleaba, me acuerdo, uno que le decían que se llamaba de apellido Díaz, no sé qué habrá sido de su vida después. Pero lo que sí me acuerdo es que después juntos salimos caminando, volvimos para el lado del ring y ya en una de las esquinas se estaba preparando todo el papá de Ubi, el papá de Ubaldo Néstor, de Luis Sacco, Ubaldo, acomodando las cosas, y mi viejo se acercó, lo saludó y le preguntó por Ubi. Y que nunca me voy a olvidar que le contestó, está muy jodido, está muy jodido. Y se abrazaron, mi papá lo quería mucho a Ubi Sacco, habían sido compañeros de escuela. Y no mucho tiempo después de eso fue toda la debacle de Ubi, ¿no? Que me animo a decir que quizás fue uno de los mejores boxeadores que tuvo Argentina en el estilo y demás. Con el tiempo ellos se alejaron del boxeo, se alejaron por cuestiones que
que después yo siempre se las preguntaba a mi abuelo y él prefería que no contármelas demasiado, y que yo siguiera disfrutando del deporte y no conocer por ahí algunas cuestiones más oscuras que hay detrás de la cosa. Y ya de grande, un día voy al gimnasio del Nene de Pilato, ahí en Mar del Plata, que ya por supuesto no está más, el que estaba en Jara y San Martín. Yo estaba haciendo un trabajo de fotografía documental en ese momento, y me presento, entonces le digo, bueno, ¿qué tal? Soy Juan Carrá, y el Nene de Pilato abre los ojos así, ¿no? Mi abuelo se llamaba Juan Carrá también. Y me dice, ¿qué sos de Juan Carrá? Yo le digo, bueno, yo soy el nieto. Y me dice, bueno, esta es tu casa, ¿no? Y eso fue como muy fuerte para mí, porque era como vivir del otro, fuera de mi familia, en el mundo del boxeo, el respeto que mi abuelo tenía en ese mundo. Y de ahí me dijo, tu abuelo era muy jodido con nosotros, pero gracias a él el boxeo era leal, me dice. Y dice que bueno, que ahí me contaba algunas triquiñuelas que se hacían, por ejemplo, peinar los guantes, o esto de poner las vendas en agua con un poco de talco para que se hiciera un poquito más dura la cosa. Y que decía que, bueno, que por ahí lo esperaban con los guantes puestos adentro del camarín, y él llegaba y los hacía sacar, cortar el vendaje y volver a vendar adelante de él para firmar la venda. Bueno, toda una serie de cosas que el viejo se cagaba de risa hablando de mi abuelo, y que para mí eran como novedades. Yo después volví a hablar con él y bueno, me contaba esas anécdotas. Entonces, cuando me puse a escribir esta novela, no quería hablar del boxeo, o sea, no quería hablar del boxeo como deporte, sino quería hablar más de aquellos boxeadores que eligen el boxeo casi como única salida para la vida, ¿no? Como que es la forma de... Hay un punto en su vida que es o eso o la mala vida, y que deciden subirse al ring para ganarse el pan. Que quizás no son la mayoría de los boxeadores que después vemos por la televisión. Y para darle un poco más de dramatismo dentro y para también sacarlo de la lógica del realismo, yo no tenía ganas de que la novela quedara en el marco de, esta es la historia de los boxeadores, la historia del lado B de los boxeadores. No me interesaba eso, porque escribo ficción para hablar en términos de historias reales. Hubiese ido a la crónica, que también trabajo de ese tema. Entonces decidí que el Lima, que es mi boxeador, que es un boxeador que se cría en un prostíbulo en Buenos Aires del 30-40, y que lo descubren en una pelea dentro de ese prostíbulo cuidando a una de las chicas, va a ser un boxeador de un ficticio circuito clandestino de boxeo, no va a ser un boxeador general. Sí, con su aspiración en algún momento a dar el salto y a ser un boxeador campeón, cosa que por supuesto en su destino trágico no va a ocurrir. Ahora, ahí se me presentaba un gran dilema, que era escribir a un boxeador solo habiendo sido espectador de boxeo. Entonces hice algo que fue muy gracioso, fue ir a entrenar boxeo con un amigo que está acá, justo vino de Mar del Plata a visitar, y justo se dio esta charla. Y fuimos a un gimnasio, por supuesto boxeo recreativo, nada de subir al ring, con el Ciro Acosta, que la mayoría debe conocer. Allá en Mar del Plata es un personaje. Y bueno, nada, y ahí uno empezó a sentir lo que siente mínimamente, un 1% de lo que puede llegar a sentir un boxeador en un entrenamiento profesional, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo esa experiencia para poder realmente escribirlo y construirlo a Lima, sobre todo en lo que pesan los guantes después de 5 segundos de estar tirando piña, ¿no? Es increíble, es impresionante la preparación física que tienen que tener los boxeadores. Y para trabajar sobre este personaje, otra cosa que a mí me interesó muchísimo y que me parece que es lo que define al boxeo, es la lealtad que existe entre boxeadores, entre las dos personas que están dentro del ring, y que muchas veces esa lealtad se ve opacada por lo que alrededor de ellos se construye, ¿no? En principio, la gente que se acerca solo para poder usar al boxeador y a partir del boxeador llenarse los bolsillos a costa de las piñas que se comen los otros.
También el negocio que se monta en torno a ellos y que muchas veces ellos no ven las ganancias. No estoy hablando de los que, insisto, no hablo de la élite del boxeo, sino que me parece más interesante pensar en la cantidad de personas que tienen, que todos los días van a los gimnasios y que todos los días esperan su oportunidad, y que muchos de ellos tienen la suerte y el buen acompañamiento de aquellos que los llevan por el buen camino hasta hacer una buena carrera, y otros lamentablemente se cruzan con gente que solamente los vive. Y también, teniendo la oportunidad de estar escribiendo una novela de boxeo, me tomé el atrevimiento de hacer un par de homenajes en el interior del texto. Uno de ellos, a quien para mí fue el primer escritor que leí escribiendo sobre boxeo, que fue Osvaldo Soriano, con Cuarteles de Invierno. Entonces, en una de las peleas que Lima va a tener en la novela, Rocha, que es el boxeador que Soriano construye para esa novela, es su contrincante. Le hago un homenaje a mi abuelo también ahí, y le hago un homenaje a Gatica, pero a Gatica como símbolo de lo que significó en su momento, no solo en el boxeo, sino también en la división política que se generó en Argentina a raíz del peronismo, ¿no? Y quizás que se condensa, esa división se condensa en los dos apodos que se le decían, y en esa famosa frase "mono las pelotas", ¿no? Y que ahí estaba el boxeo como representación social y simbólica de lo que era la sociedad en ese momento, y la platea llamándolo de una manera despectiva, y la popular arengándolo con su verdadero apodo, ¿no? Así que también hay un apodo ahí, un homenaje también ahí a Gatica y a ese momento del peronismo. No mucho más que esto. Después me tocó trabajar sobre el caso Monzón, lo escuchaba hoy a Ana, más periodísticamente, reescribiendo una crónica para el diario El Atlántico, una crónica de archivo, y ahí uno viendo el montaje periodístico que se hizo en torno al caso, no solo en términos concretos con la idea esta de tratar de correrlo a Monzón del eje de haber sido un asesino, y mantener la idea del campeón, sino también del montaje con la construcción de un testigo falso como el Antonio Báez, y toda una serie de cosas que periodísticamente fueron trabajadas de una manera muy irresponsable y que fueron más para el show que para el esclarecimiento del caso. Y después, pensando en ese caso también, pensándolo a los ojos de la sociedad actual, lo barata que la sacó Monzón en la condena, ¿no? A Monzón lo condenan por homicidio simple. Ni siquiera le dan el agravante por el vínculo en ese asesinato, porque Alicia Muñiz no estaba casada con él, aunque era su madre, la madre del hijo, ¿no? Una aberración jurídica en ese momento. Hoy, claramente, Monzón hubiese sido condenado a prisión perpetua por femicidio. Así que también ese fue otro contacto que tuve con la escritura y el boxeo. Después, como anécdota graciosa, yo creo que el boxeo es la única razón por la cual en algún momento de mi vida me puse contento que un yanqui venciera a un soviético, ¿no? En Rocky 4. Después, nada más que eso. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar acá en estas jornadas. Bueno, yo tengo una historia con el boxeo que viene de parte de la familia de mi madre. Mis dos tíos eran nacidos residentes en el Luna Park en aquellas noches históricas de los 60 y los 70, y fue así como escuché por primera vez el nombre de Goyo Peralta. Yo había visto muchas veces documentales de chico, cuando se cumplía un aniversario de la pelea entre Bonavena y Muhammad Ali. Entonces siempre le preguntaba a mi tío, contame de Ringo. Él me contaba que lo veía en el ringside con un tapado blanco, haciendo chistar a la popular cuando lo silbaban cuando entraba, y yo me quedaba muy compenetrado con ese personaje tan pintoresco de Ringo. Y un día me dijo, mirá, todo bien con Bonavena, pero hubo un tipo que se llamó Goyo Peralta que fue tremendo, yo ya te voy a contar, me dijo. Y ahí me quedó grabado el nombre de Goyo Peralta. Yo me enamoré de una azuleña,
que es mi actual mujer, y una de las primeras veces que fuimos a pasear Azul, estábamos paseando, Azul tiene un arroyo que pasa por el costado de la ciudad, y en el arroyo hay está la costanera, que hay un gran mural con los personajes representativos de Azul, entre ellos el Pelado Almeida, el Pelusa Cardoso, y había un boxeador, y le pregunté a mi mujer, ¿quién es este boxeador tan importante de Azul? Y me dijo que era Goyo Peralta. Bueno, yo lo único que sabía de Goyo Peralta era que era sanjuanino. Entonces a partir de ahí empecé a averiguar, justo un vecino de mi mujer lo conocía, un tío conocía al panadero que lo atendía Goyo Peralta en Azul, y me fui enganchando y fui recolectando datos, comprando revistas, y bueno, y me encontré con un personaje que tiene muchísimas facetas. Goyo Peralta sobrevive al terremoto más grande que tuvo la Argentina en San Juan, subido arriba de un árbol porque estaba viendo un casamiento en medio de la ciudad, y lo salvó eso, y volvió entre las ruinas caminando a su casa. Y Goyo Peralta tenía 16 hermanos, de los cuales 5 fueron boxeadores después, y ahí queda una de las grandes frases que tiene el boxeo argentino para mí, que es la que dijo una vez Abenamar Peralta, que dijo que el boxeo es hambre. La única manera que tenían los hermanos Peralta de subir de estatus social, económico, de salvarse, era boxeando, y empezaron a practicar boxeo entre ellos en el fondo de la casa. Una anécdota muy pintoresca que cuenta Goyo en la revista El Gráfico es que como tenía hermanas mayores, tenía que pelear con las hermanas. Entonces el padre le hacía guantes caseros, y él, como era uno de los más chicos, o sea, de los 16 era el octavo, las más grandes eran las hermanas, entonces se fajaba con las hermanas. Y bueno, así empezó él, me fui encontrando con todas estas historias de él. Tenía un padre que era militar, era policía, un riojano que vivía en San Juan, que era policía, entonces tenía como una cierta educación militar que le hizo que vaya a alistarse a la Marina, a la isla Martín García, donde hizo la instrucción, y después lo mandaron a la base naval Azopardo, que hay en Azul. Y ahí en Azul empieza su carrera amateur. Él empieza a entrenar en Azul, conoce a la que fue su primera mujer, a Mimi Canevelo, que hoy vive en Alicante, en España, y empieza todo su recorrido, empieza a competir no solamente en forma zonal, en Azul, Olavarría y Tandil, sino que también empieza a pelear a nivel latinoamericano, sudamericano, fue campeón en Chile, estuvo un paso de ir a los Juegos Olímpicos de Melbourne, y después obviamente empieza lo que es su carrera profesional. Y ahí yo en el libro hago un parate en lo que significó la carrera de Goyo Peralta, porque en aquellos años, 50, 60, había 8 categorías y Goyo Peralta pesaba 85 kilos. Entonces él al principio de su carrera empezó a pelear en semipesado, que era hasta 79 kilos, o sea que bajaba 6. Pero después de tanto sufrimiento para bajar de peso, dijo, bueno, me voy a pasar a los pesos pesados. Y cuando pasa a los pesos pesados es cuando empieza a dar una ventaja tremenda en lo que eran las peleas y en los enfrentamientos. Goyo Peralta pelea por el título argentino contra Quito Tara Giorgetti, dándole una ventaja de 15 kilos, con Bonavena eran casi 12, y con 35 años en el final de su recorrido, pelea contra George Foreman, que George Foreman en ese momento tenía 20 años, había sido oro olímpico en México 68, y le sacaba 15 kilos. Así, sin embargo, en el término de un año peleó 2 veces con Foreman y se le bancó los 20 rounds a un Foreman que era un asesino, una máquina de matar. Tenía, creo que cuando pelea con Goyo, 19 peleas ganadas, 17 por nocaut, nada. Goyo después cuenta de que le fue bien la primera pelea, que terminó de pie, porque Foreman ni lo conocía, no sabía con quién se iba a enfrentar. Y en la segunda, ¿cómo te fue? Ahí perdió Goyo por nocaut en el último round, pero el negro se avivó y no le pude seguir el tren, dijo. Ya se había entrenado un poco mejor y bueno, pero bueno, es un personaje tremendo para el boxeo argentino por lo que significó todo su recorrido, los rivales que tuvo, las ventajas de peso que dio, los títulos, porque fue campeón argentino, sudamericano.
Y también tiene una pelea especial por el título del mundo, en una época donde era muy difícil que un argentino vaya a Estados Unidos a pelear por el título del mundo. Para ese entonces fueron pocos los que podían hacer eso. Goyo Peralta se enfrenta a Willy Pastrano por el título del mundo, pelean en Estados Unidos, viene ganando toda la pelea y en el sexto round, después de que Willy Pastrano le pegó un cabezazo, le paran la pelea. Y dicen que bueno, que Willy Pastrano retenía el título del mundo. Yo entrevisté en Azul a Luis Garay, que es un periodista que lo acompañó a Estados Unidos de Goyo Peralta, y cuando entró al estadio para empezar a hacer las crónicas con la famosa cabalgata Gillette, pasó un puertorriqueño y le dijo: ¿vos sos amigo de Peralta? Sí, no aposté porque pierden, chao. Y se fue. Y ya fue con ese mensaje a hacer su trabajo como periodista, y se encontró de que, bueno, al primer corte que tuvo Goyo, le suspendieron la pelea. 10 o 15 años después, Goyo Peralta tiene el mismo corte contra Urtain en España y no le pararon la pelea. Creo que también Luis Federico Thompson también se cortó en un mal en un momento y no le pararon la pelea, o sea que fue una decisión muy arbitraria para sacarlo del camino a un tipo como Goyo Peralta, que antes de pelear con Willy Pastrano por el título del mundo le había ganado en su casa, y lo hicieron pelear 2 veces con el primero del ranking para eliminatoria. O sea, tenés que pelear 2 veces, tenés que pelear una vez, le ganó, no, pelea de nuevo. A los 2 meses volvió a pelear de nuevo y después termina peleando por el título del mundo después de 3 o 4 peleas que eran contra el campeón y contra el primero. Y bueno, y lo sacaron del camino. Y por último, bueno, quiero agregar que ha sido un placer redescubrir un personaje como Goyo, que aparte de ser un boxeador agresivo, guapo, de un boxeo clásico, de un gran traslado sobre el ring, fue un militante en épocas difíciles para el peronismo, porque durante la proscripción él usaba una bata que decía argentino y peronista. Es más, terminó en Puerta de Hierro siendo amigo de Perón, y uno de sus hijos, ya fallecido, se llamaba Juan Domingo y fue ahijado de Perón. Lamentablemente él queda fuera del avión de regreso de Perón, viaja a Abel Cachazud en vez de él, y eso lo lastimó muchísimo. Pero no fue Perón, en esa época Perón estaba un poco más controlado que antes. Lo dejaron afuera las personas que tenían a su alrededor Perón, que no tenían nada que ver con él. Vivió sus últimos años en Rosario, se volvió a la Argentina en el 83, dejó a toda su familia allá y vivió haciendo asistencia social para el Senado, trabajando en Rosario, siempre impecablemente vestido, con su solapa con el escudo peronista y el escudo de Evita, caminando por la diagonal de Rosario y siempre parando en una radio comentando sus aventuras y sus peleas. Y bueno, y este libro, la verdad que me sirvió mucho a mí para descubrirme como persona, en el sentido de que descubrí una faceta en mí o una actividad en mí que la tenía, que no sabía que existía. El tema de escribir e investigar sobre el boxeo me encantó. Yo en Buenos Aires tuve la oportunidad de entrenar recreativamente en el gimnasio de Miguel Castellini durante 10 años, y después conocerlo acá a Mariano, que también me dio clases. Y bueno, y les queríamos contar también con Mariano de que estamos escribiendo la biografía de él, de su recorrido como boxeador amateur, como boxeador profesional, sus vivencias en la selección nacional, el título del mundo que ganó, y también el Mariano Carrera persona, el niño que aprendió a boxear con Di Pilato. Él estuvo allá viviendo en Mar del Plata y aprendió a boxear con Di Pilato, y todo su recorrido. Y bueno, y estamos muy contentos haciendo un lindo trabajo que espero que pronto esté ya para que todos ustedes lo puedan leer. Y bueno, nada más, quería contarles eso y muy agradecido de estar acá con todos ustedes. No, fue concejal cuando triunfó Framini, fue elegido concejal. Sí, en Azul, sí, fue concejal también en Azul, sí. Yo hice una obra de teatro. No, es muy interesante establecer este vínculo de literatura y box, porque
yo creo que es un camino muy transitado, inclusive no solo por la literatura, sino también por el cine, pero no es un camino recíproco. Yo creo que siempre ha existido una gran fascinación de los escritores hacia los boxeadores, ¿no? Desde el origen de los primeros textos hasta en Sherlock Holmes, que aparece el box, ¿no? Pero la gran figura del siglo XX de la literatura y el box, sin dudas, es Ernest Hemingway. Como todos saben, Hemingway era un grandote, 1,80 m, 120 kilos, pedante, muy bravucón, y en determinada oportunidad se cruzó con otro escritor canadiense que era muy famoso en Canadá y en la Argentina creo que no está ni editado, que se llamaba Morley Callaghan. Y Morley Callaghan, que le llevaba, era una cabeza más bajo y 20 o 30 kilos menos, le dijo que él practicaba boxeo, lo cual fue una mala idea para Hemingway, ya que le dijo mañana nos juntamos y boxeamos. Esa pelea quedó en la historia porque tuvo un referee muy particular. No se les ocurrió mejor idea que convocar a Francis Scott Fitzgerald para que sea el jurado de ese encuentro. Y bueno, el bravucón empezó a tirar piñas inmediatamente, apenas empezaron a moverse, y el otro, que tenía oficio, que no era un peleador callejero, esquivó todo lo que pudo hasta que le metió una piña donde debía y lo sentó de culo. Lo que era para Hemingway una humillación mayúscula, ¿no? Se levantó, siguió peleando, qué sé yo, y se volvió a repetir la escena porque el otro tenía un conocimiento técnico del cual Hemingway carecía. Pero así todo se ganó el respeto de Ernest porque el tipo sabía. Y ocurrió que el reclamo de Hemingway no fue hacia Morley Callaghan, sino que fue hacia Scott Fitzgerald porque le dijo que el round que habían peleado había tenido 14 minutos, con lo cual le había dado la posibilidad de que le siguieran pegando. Esas son pequeñas anécdotas de la historia que han quedado opacadas por ahí por hechos reales como los que asoman en muchas películas. Hay una película que se llama Más dura será tu caída, de Mark Robson. Es una película del año 56 que tiene la particularidad de que es el último papel protagónico de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart es un periodista que media en una trapisonda donde hay casualmente un boxeador que dicen que es argentino, un paquete al que inflan primero con peleas arregladas para llevarlo después a una pelea importante en la cual lo masacran. Bueno, ese es el argumento básico y fue una superproducción de la Columbia que trajo una consecuencia. Muchos leyeron en ese argumento que lo habría escrito el hijo del dueño de la Paramount. Muchos leyeron que había una alusión directa a un caso puntual que fue el de Primo Carnera, un campeón italiano muy famoso que terminó lamentablemente en la troupe de Caradagian. Algunos recordarán que en los años 60 Primo Carnera, muerto de hambre, cae a la Argentina y Caradagian le da un lugar en la troupe de Catch. Fue algo que no duró mucho, pero habla también de la caída de alguien que había peleado por el campeonato del mundo. En cuanto a la literatura argentina, bueno, supongo que en las reuniones previas ya todo el mundo habrá aludido a Cortázar, que también, si bien nunca se calzó guantes de box, tenía una enorme fascinación por el box. De hecho, el autor de Torito, que como todo el mundo sabe, está dedicado, sin decirlo, a Justo Suárez, el Torito de Mataderos, La noche de mantequilla. Hay 3 o 4 textos de Cortázar que demuestran su fascinación por el box. Inclusive cuando Monzón viaja por primera vez a Europa, creo que se encuentra con Cortázar.
Yo viví 20 años en Santa Fe, así que es imposible que el tema sea Vox y no lo mencione a Monzón, que, como bien decían los compañeros acá, fue velado en la Municipalidad de Santa Fe el día del accidente, y pese a tener la condena que todavía estaba en vigencia, fue llevado a pulso al grito de "Dale campeón" desde la Municipalidad de Santa Fe hasta el cementerio, en una monstruosa manifestación que yo nunca vi nada semejante en una ciudad chica como es Santa Fe. Monzón era un verdadero ídolo absoluto, pero es curioso remontarnos a la historia primitiva de Monzón. Como sabrán muchos de ustedes, Monzón nació en San Javier, una ciudad pequeña que está en la orilla del río Boronda, hacia el norte de la provincia, que antiguamente fue una reducción jesuítica, es uno de los lugares más antiguos de la provincia de Santa Fe. Y Monzón era ciruja en San Javier, andaba con un carro levantando basura. Así que, como tantos chicos del lugar, se ganaba la vida con eso. Con la peculiaridad de que en San Javier hay una importante colonia mocoví, que todavía existe, no muy numerosa, pero existente. Los mocovíes, como primitivos habitantes de la provincia, como los abipones también, tienen una tipología física de la cual Monzón es prácticamente el arquetipo. Si uno se pone a ver los rasgos físicos de Monzón, la altura, la cara angulosa, lampiño, ese cuerpo esmirriado, puede encontrar un paralelismo con los dibujos que hizo un gran dibujante santafesino recientemente fallecido, hace un par de años, Juan Arancio, que historietista, artista plástico y demás, que retrataba puntualmente a los mocovíes de San Javier, porque los conocía muy bien. Entonces, basta ver las tiras que hacía en el diario Litoral de Santa Fe Arancio para ver los rasgos de Monzón en cada uno de los dibujos de los pibes, que eran los mocovíes que aparecían en las historietas de corte folclórico, gauchesco, que eran habituales en el diario. Bueno, Monzón tuvo en sus inicios, en su etapa amateur, una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato difícil de esperar, lo hablamos con Martín el otro día, que se le cruzó un tipo que se llamaba Osmar Pérez, con el cual peleó 3 veces. Y Osmar Pérez le ganó las 2 primeras veces. Nadie se podía explicar cómo un tipo que era la mitad del tamaño de Monzón le había encontrado la vuelta tanto al estilo de Monzón. Era un tipo retacón, maniero, pero sabía las mañas para las cuales Monzón no tenía respuesta. Así que las 2 primeras peleas que hicieron las ganó Osmar Pérez. Tardó mucho tiempo Monzón en ganarle cuando ya entraba en el profesionalismo de la mano de Amílcar Brusa, con quien tuve la suerte de hablar muchas veces porque viajábamos juntos a Buenos Aires casi todas las semanas. Este tipo, Osmar Pérez, desapareció abruptamente y Monzón después fue lo que fue Monzón. O sea, era un destino impensable para uno y para otro ver que Monzón llegaba a la esfera más alta del boxeo argentino y a uno de los lugares más destacados de la escena boxística mundial, y este otro tipo desaparece en la nebulosa de la vida pueblerina. Se puso un gimnasio un tiempo y desapareció. Esas curiosidades del boxeo remiten siempre a esa cuestión del origen, ¿no? A ese regreso al origen. Monzón, en Santa Fe, mantenía hábitos muy puntuales de cuando vivía en San Javier. Son cosas que las contaba Pelusa Monzón, que fue su compañera durante mucho tiempo, y su gran amigo Chiquito Uleriche, que era el que le llevaba la comida a la cárcel. Chiquito le mataba el hambre a Monzón cuando Monzón llega a Santa Fe, porque tenía el famoso comedor de pescado a donde llevan a todos los turistas de Santa Fe, el rancho de Chiquito. Chiquito puntualmente, todos los días de cárcel de Monzón, iba al penal de
Miraflores, que era donde él estaba, le habían montado un gimnasio, y Monzón enseñaba a boxear a los pibes que estaban internados, y Chiquitos todos los días le llevaba la comida. Ese tipo de lealtades, creo que la única lealtad que le quedó a Monzón hasta el final fue la de Chiquito, que fue el primero que le mató el hambre. Y esa cuestión del hambre es un material muy sensible para la literatura, ¿no? Lo mencionaron los compañeros acá. El motor que lleva a alguien a meterse en una profesión de riesgo, como es el boxeo. Es menos riesgoso el escribir. Uno corre el mismo riesgo de cagarse de hambre, pero no lo van a golpear. Cada uno te lleva, el hambre te lleva a boxear y la escritura te lleva a tener hambre. Claro. Bueno, hay una anécdota muy linda que contaba a Locomotora Castro, que le hacen un reportaje un día y le dicen: Locomotora, ¿vos pensás que el boxeo te causó algún daño en tu cuerpo, en tu mente? Dice: sí, ya hablo y se me traba la lengua, qué sé yo. Dice: una vez me presentaron a Nicolino Locci y me dijeron: este es el intocable. Empezó a hablar y no se le entendía un carajo. Dice: si así está el intocable, ¿qué me queda para mí? Bueno, otra curiosidad, ya que el compañero mencionó a Goyo Peralta, yo me acuerdo personalmente de las grandes rivalidades del público en los enfrentamientos históricos de Bonavena con Goyo, ¿no? Porque había una disputa política detrás de eso. La popular, que estaba con Goyo por el peronismo, que estaba silenciado y que muchas veces ni se podía mencionar, y el rol que cumplía Bonavena en aquel momento. Bonavena le llegó a dedicar triunfos a Lanuse. Lanuse lo recibió en la Casa Rosada, Bonavena. Y Bonavena, que era un vivo para esas cosas, no le hacía asco a nada, y todo era publicidad, como cuando cantaba el Pío Pá, que grabó con los Shakers, que en ese momento era un grupo muy importante. Pero hay otro libro dedicado a Bonavena, que escribió otro personaje argentino muy llamativo, que se llama Raúl Argemí. Claro. Raúl Argemí, que fue un militante del Ejército de Liberación 22 de agosto, y que tuvo que exiliarse de la Argentina en el año 84 porque estuvo en la clandestinidad. Y muchos años más tarde encuentra esa historia que inventa, con mucho contenido ficcional, sobre una especie de ángel de la guarda de Bonavena, que lo acompaña en el relato como un protagonista más. Una locura importante para relatar. Es increíble. Bueno, me llamó la atención, yo no leí el libro de Ahora, Argemí. el libro ese no se conseguía en Argentina, perdón. El libro ese no se conseguía acá en Argentina, pues lo publicó Raúl cuando estaba viviendo en España, y hace un mes más o menos se encuentra en Corrientes en saldo, barato. El Ángel de Ringo es un librazo, totalmente ficcional, pero es impresionante. Bueno, yo en lo personal, para terminar mi participación, me di cuenta, después que se organizó esto, que en muchos de mis textos aparecen boxeadores. No porque me lo haya propuesto deliberadamente, pero ya en la primera novela que escribo aparecen boxeadores. La anécdota que les referí recién de Osmar Pérez la incluí en la última novela, en Jardín Primitivo, y tengo otras participaciones de boxeadores que aparecen ahí, porque los personajes de mis libros están siempre en ese limbo de marginalidad, al cual parte del boxeo no le ha sido reacio, ¿no? Como los personajes que están siempre llegando a un extremo en la narrativa, pueden dar un testimonio diferente al que habitualmente escribe la literatura blanca. Por eso cuando se habla de novela negra, yo creo que la alusión tiene que ver no solo con el policial negro o toda esa cuestión de género, sino que tiene que ver con la cosa limítrofe, la cosa que no está considerada químicamente pura y que por ahí no ocupa los lugares centrales de determinada narrativa. Por eso son los personajes por los cuales yo más me siento atraído, porque creo que
estaba silenciada cuando tenían prohibido decir viva Perón. Hay una gran cantidad de personas que nunca pudieron emitir opinión y que cierta literatura les debe ofrecerle la palabra. Nada más, gracias. Bueno, buenas noches. Me dejaron para la de fondo, una vez más. Me ayudaron un poco con mis comienzos, acá Juan y los Juanes, con mi iniciación en Mar del Plata en el año 89. Voy a tratar de brevemente resumir mis 22 años de trayectoria. Empecé a boxear en Mar del Plata a los 9 años, en Mar del Plata a los 9 años, en el gimnasio de Héctor de Pilato, Nene de Pilato, por iniciativa de mi familia, de mi padre, más que mía. Yo a los 9 años no tomaba muchas decisiones solo, digamos. Así que mi viejo era un fanático de Ringo, por eso mi nombre completo es Mariano Natalio Carrera, me llamo Natalio por Oscar Bonavena. Así que él fue quien me acercó a un gimnasio. Con 9 años era todo un juego prácticamente. No me tomaba las cosas realmente en serio como fueron más adelante. Con el transcurso del tiempo dentro del gimnasio me fui dando cuenta de que había algo especial en mí, que me despertaba cosas que no sentía en otros lugares. Y fue así como se fue forjando mi carrera boxística. Estuve casi 4 años con Di Pilato en Mar del Plata, participando de entrenamientos con boxeadores amateurs, profesionales. Entre ellos estaba Héctor Luis Patri, que en ese momento era un boxeador bastante reconocido a nivel nacional, peleó título del mundo en Estados Unidos, con Michael Carvajal, y hay una anécdota que no puedo evitar contarla cada vez que lo nombro porque me parece muy graciosa, que Patri pelea en Las Vegas, de fondo, título del mundo, y Carvajal le mete una piña y lo sienta en el medio del ring. Y el árbitro viene y le pregunta cómo se llama, de dónde era, para ver cómo estaba. Y Patri, sentado desde el medio del ring, lo mira y le dice: me llamo Héctor Luis Patri, soy de Mar del Plata y no sé qué mierda hago acá sentado. Es fantástico, fantástico. Y bueno, todas esas cosas las viví desde muy chico y me hicieron tomarle un gran cariño, un gran respeto. Di Pilato, vos que lo conocés, era un tipo muy estricto, muy disciplinado y marcó en mí eso. Son las cosas que más aprendí de él en mis comienzos. Después mi familia se muda para Buenos Aires. En realidad yo nací acá en Buenos Aires, pero por trabajo mi familia se había mudado a Mar del Plata, viví 5 años allá. Y bueno, volvemos a Buenos Aires y Di Pilato insistía con que no dejara de entrenar. Yo todavía seguía siendo un chico, un nene. Así que me recomienda venir con Santos Zacarías, el Don Santos, en el Almagro Boxing Club estaba, él tenía su gimnasio ahí. Así que bueno, vinimos a Buenos Aires, nos mudamos de nuevo acá y fuimos a visitarlo. Llegamos al gimnasio de Zacarías y era un personaje divino, Don Santos. Yo no entendía mucho de qué se trataba, era un gimnasio en la capital federal, donde estaba Juan Martín Látigo Colli, que había ganado por 3ª vez su corona mundial, Faustino Barrios, había un montón de boxeadores de renombre de esa época, y yo era un nene que no terminaba de incluirme, no me sentía extraño dentro del gimnasio. Pero bueno, hablamos con él me dijo que sí, que podía entrenar ahí. Vení mañana, traete una toallita, un shortcito y arrancá, me dijo. Me acuerdo textuales palabras hoy. Así que bueno, empecé a entrenar con Santos Zacarías. Tuve la oportunidad dentro de su gimnasio de guantear, fue más un juego que otra cosa, con Colli. Ganar una medalla olímpica es muy difícil ganarla si vos no tenés un roce internacional,
un fogueo, una concentración, un entrenador que sabe si dormiste o no dormiste, que te despierta tomándote pulsaciones para saber cuántas horas descansaste. Eso se gana en equipo. Y durante muchos años acá eso se perdió. Se perdió un poco el compañerismo por la bajada de línea que venía desde arriba, la división y querer pisar el coco al otro para ver quién era más que quién. Eso hizo que se perdieran los logros acá en el país. Es mi apreciación. Ayer hablábamos con Osvaldo Príncipe y él dijo que ve un recambio y tiene la fe de que en 6 años vuelvan a haber campeones y talentos. ¿Lo ves así? Lo rebanco, Osvaldo, entonces. Estamos trabajando hace casi 4 años empezamos con boxeadores cadetes de 14 años. Acá en Argentina hace unos años se bajó la edad de competencia, que nos hizo estar un poquito más a la altura de lo que están los países más capacitados, que más logros tienen, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Cuba y demás, que empiezan muy de chicos, con reglas particulares en las cuales no son guerras como el boxeo profesional, que es el que te lastima de verdad. Entonces eso nos dio la posibilidad de trabajar con chicos más chicos. Hoy hace casi 4 años que estamos trabajando, tenemos un equipo nacional ya constituido, que tiene un promedio de 40 peleas más o menos, prácticamente 10 peleas internacionales. Hoy tienen entre 16 y 17 años. Estamos trabajando muy fuerte para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son el año que viene, acá en Argentina, en Buenos Aires, 2018, Buenos Aires 2018. Y tengo una gran esperanza en que de este equipo de chiquitos va a estar el futuro equipo nacional de mayores y el futuro del boxeo profesional de Argentina. La base está. La base está. Última, Icedo, para que alguien triunfe hoy en día, ¿crees que tiene indiscutiblemente que irse a entrenar a otro país? El caso TNT Maidana, que tiene ganas de irse a Estados Unidos a seguir entrenando, Brian Castaño. Es discutible. Creo que se puede triunfar estando acá. Quizás depende cuáles sean tus objetivos o qué tengas vos como triunfo. Si tu objetivo es ganar mucho dinero, es más probable que lo ganes yéndote afuera que quedándote acá. Depende de los objetivos de cada uno. Sí, me parece que para estar en las primeras ligas, en los primeros planos, el mercado estadounidense es el más fuerte hoy a nivel mundial y lo fue siempre, ¿no? Por las cadenas televisivas, y el pay-per-view y demás, que es lo que genera mucho más dinero. Creo que talento en los boxeadores hay, y mucho. Por algo hubo tantos campeones del mundo y tantos buenos boxeadores acá en el país. Tal vez falta el apoyo que necesita un boxeador para ser realmente un profesional. Desde lo económico, desde lo moral, desde el acompañamiento emocional, y hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta para formar un deportista. Primero tenés que formar una persona para que sea un profesional. Se terminan invirtiendo los valores, me parece. ¿Perdón? Se terminan invirtiendo los valores, porque el mérito de salir afuera se podría forjar algo, una carrera acá. Y sin embargo es donde se entremezcla el económico, como vos bien señalabas, y la esencia, porque no hay queda de lado. porque no hay inversiones acá. Un boxeador, campeón argentino, sudamericano, latinoamericano, hoy en Argentina tiene que salir a laburar para poder entrenar a la tarde. ¿Cómo vas a exigir que ese tipo... Ya tiene que hacer un promotor y no lo hacen. Un promotor, sí. Claro. Si quieren llegar así, y la aporte del Estado. Para trabajar en serio y estar en la elite del boxeo, tenés que dedicarte pura y exclusivamente a eso. Convengamos también que el que se va afuera a entrenar está haciendo, no se sabe si un gasto o una inversión. Tampoco es tan fácil ir a concentrar. Sí, claro. No es que todos los que van... 3 meses a Oxnard. No, bueno, está eso a lo mejor. Está el caso de Guillermo Zaputo, que fue el Claro. primer boxeador, compañero mío de selección, olímpico en el 96, en el 2000. Fue el primer boxeador que se llevó de la olla a Golden Boy. Fue el primero que se fue para allá al Tano y salía en tu revista, Sí, con sí, Inside, sí, corriendo claro. con De La Olla, Sí, claro. entrenando con él, y todos acá creíamos que el Tano se había salvado, que viste, había dado el batacazo de su vida y al tiempo se volvió para Argentina debiendo guita.
Le daban todo, pero todo eso te lo cobran. Por ahí el paralelismo que se puede hacer, por ahí hay muchas diferencias, pero se me viene a la cabeza la idea del básquet, ¿no? Como la Liga Nacional con unas nubes en la cabeza, y cuando realmente se tomó en serio la organización del básquet en Argentina y se empezó a invertir y se empezó a trabajar con seriedad a futuro, salió la Generación Dorada. Y la Generación Dorada no fue un invento y una casualidad, es producto de la Liga Nacional de Básquet, y hoy hay muchos argentinos en la NBA, que es el máximo nivel de... Y eso se hizo acá en Argentina, no necesitaron salir y demás. Bueno, ahora se van por una cuestión de mercado, que eso es otra cosa, ¿no? Pero poder generar profesionalismo y estar la competitividad tiene más que ver con cómo desde el Estado y los privados también empiezan a tomarse en serio más la promoción y la formación a futuro que el negocio momentáneo e instantáneo. Yo creo que cuando hace muy poco, esto va más como pregunta para ustedes también, yo sentía con el tema del furor Maravilla Martínez que se abría una posibilidad de mercado en Argentina que siento que fue como desperdiciado. ¿Esto es tan así o no pasó? A ver, yo te hablo con respecto al amateurismo, ¿no? Que es con lo que estoy trabajando hoy y estoy más metido desde adentro. Es muy difícil conseguir el apoyo de privados, del Estado tenemos un cierto apoyo, siempre falta un poco más de lo que se le brinda a los boxeadores, a los entrenadores, las condiciones de entrenamiento, no solo lo económico, sino las condiciones para poder entrenar. Me perdí, no sé si son los golpes, no sé para dónde ir. No, yo te preguntaba esto de si ahí había una posibilidad real de que se generara un mercado y una nueva... Ah, no, a esto iba, que es muy difícil conseguir el apoyo de privados y demás cuando el boxeo amateur no tiene televisión. Yo no tengo dónde devolverlo, claro. Entonces es muy difícil que un privado venga a ponerme guita con un proyecto donde yo no tengo cómo retribuírselo publicitariamente. Pero además convengamos en que los promotores, salvo uno, que es Mario Arano, no tienen un gimnasio. No. Es una forma de invertir, claro, justamente. De Salvo Arano, que tiene una casa, y tiene un gimnasio y tiene la casa para que puedan vivir unos cuantos pibes. Como teníamos en Córdoba con Carlos Tello. Chacón está haciendo algo así. Pablo está laburando muy bien en Mendoza. Tiene un gimnasio con alojamiento. Claro, que son de otra localidad, de San Rafael. Pablo en conjunto con nosotros está trabajando hace un tiempo y tiene muchos boxeadores que nos manda para el equipo. Eso hay que darle la posibilidad para que el chico se pueda desarrollar y llegue a la figura. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la era dorada, si recién mencionaron la generación dorada. Bueno, en la época dorada del boxeo se puede decir 60, 70 y ya rozando comienzo de los 80, pero como mucho, que la era lectura en palabras simples. En ese contexto, el Estado tenía política de Estado para con los deportes. Eso primero, no podemos dejar al boxeo ajeno al contexto. Es decir, había una política de Estado en cual el boxeo se posicionaba como un referente para el mismo Estado, el fútbol también, el básquet y los deportes olímpicos alcanzan su estallido ahí, porque veníamos tratando de mandar equipos, pero el mayor equipo olímpico se da durante ese quiebre de época y también durante el peronismo. Eso por un lado, y por otro lado, eso permite que abriendo un campo, los sectores privados se acerquen. ¿Qué pasa acá? Hay un quiebre después, bueno, de la dictadura cívico-militar que desmembró todo esto, en su contexto también con el menemismo, desmembró todas las políticas de Estado, no solamente deportiva, educativa, etc. Y ahí se da una caída, en la cual hay sectores que se monopolizaron, que son ciertos grupos como Rivero, Arano, que han monopolizado el mercado del boxeo acá, lo cual impide el ingreso de otros promotores también. Lo impide porque el boxeo, como en el caso Heyman, ¿cuánto tiempo estuvo el gauchito Heyman? Perdón, te quiero hacer un Sí. No te olvides, o no nos olvidemos, que los promotores que nombraste, o sea, no Arano, Rivero, Margosian y ahora Samson, en realidad no tienen firmado el contrato con la señal televisiva que es TIC. Esa señal, la dueña de eso, es paradojalmente la Federación Argentina de Box. Ahí está. Y el alcance monopolio, al ser un lugar tan chiquito, el campo, ya no regulado por el Estado, a ciertos grupos concentrados. Que yo creo que en el estallido de Maravilla Martínez se da una paradoja que dice: se llenaron los gimnasios gracias a Maravilla. Es verdad. La verdad es que ese estallido que hubo, a pesar de ser el final de la carrera de Maravilla, dio un quiebre para que muchos pibes
como Kevin Brizuela, que está en el seleccionado con el ENAR, todos los chicos de Córdoba, yo los seguimos mucho, todos comenzaron a decir: yo quiero ser como Maravilla, yo quiero ser como Narváez, etc. Esta generación 2000. Claro. Se da un recambio que dice Príncipe, es cierto, pero ahora con estas políticas estatales como el ENAR, como el CENAR, etc., yo considero, en mi apreciación personal, que va a haber de vuelta. Hay que ver qué pasa más adelante con este gobierno de turno, pero sí se ha dado, trayendo desde los últimos años, una pequeña inversión que ha impulsado a hoy estar hablando de Biblioteca Nacional y Uniletra. Sí, igual creo que todo, como todo deporte, esto va atrás de los logros. Yo estoy peleando por 5 lugares de alojamiento para traer 5 chicos de la provincia y estoy peleándome todos los días para que me lo den. Estoy seguro que si mañana va el Chaparrete y le pide 5 lugares, se lo consiguen a la semana. Ganó el último oro olímpico. El boxeo hace 20 años que no gana una medalla en un olímpico. Entonces los presupuestos se dividen de ese modo también. En el 96. Claro, 20 años. Y hacía 20 más que no se ganaba. En 40 años se ganó una medalla de bronce. Guillotti, sí. Claro, Guillotti. Y ahora Chacón, pasaron 20 años de uno a otro. 96, Chacón. Claro, 96. Pensemos, Ahora, ya no es más ahora. Hace bastante, ¿no? Hace bastante. 20, no, más. Para ir concluyendo, tiro simplemente un chivito, que es: las jornadas van a continuar en un ciclo de cine. Muchas de las películas se han mencionado a partir de este domingo, los 4 domingos siguientes, el domingo 27 y el domingo 3, 10 y 17 de septiembre. Se van a estar proyectando en esta misma sala, en esta pantalla, justamente Más dura será la caída, que hoy se mencionó, Gatica, Toro salvaje, y decidimos dejar la última fecha para homenajear a Palma y proyectar una breve entrevista, no tan breve, que le hicimos hace algunos años en la Biblioteca Nacional, y aprovechando el contacto con Ale Venturini ayer, nos acercó también un pedazo de material fílmico de su documental sobre Fabio, sobre todo el segmento dedicado a Gatica, así que los vamos a invitar. Creo que no estaban en los volantes, por eso tiro el chivo. Y no sé si estaría bueno quizás cerrar, primero agradecer a todos los involucrados, a la familia de Abel Bailón, a tu hijo, nos alcanzó tu libro, que no estaba en la Biblioteca Nacional, también digamos recuperar esta idea de la biblioteca, tiene la misión de juntar la memoria impresa de esta nación, de este país, y bueno, saber que hay archivos, que hay distintos tipos de formatos que bueno, acceden, no siempre la ley de depósito legal llega, así que bueno, Abel, parafraseando un poco a Borges, el libro ya está en los anaqueles de ese universo que otros llaman biblioteca. Así que bueno, iba muchísimo, a Carlos de nuevo, a Walter Nelson como decía antes, a Daniel Sorín, que tuvo muchísimas charlas con las cuales pudimos avanzar también pensando estas jornadas, y a los muchachos de la filmación, de la cabina, bueno, a todos los que han participado a nivel institucional, y si te parece, mostrar un poco la sorpresa que nos habías traído, como va a ser la... No, te alcanzo el maletín, ¿no?